Hoy, memoria y cifras de violencia política vuelven a cruzarse. En solo 3 meses, entre el 8 de marzo y el 8 de junio, en pleno inicio del calendario electoral, 57 líderes políticos fueron víctimas de la violencia. Es decir, cada 2 días uno de ellos recibió una amenaza, fue blanco de un atentado o fue asesinado por razones políticas. El caso de Miguel Uribe Turbay nos mostró la peor cara de la criminalidad organizada y nos devolvió al pasado. Por eso hoy volvemos la mirada hacia quienes heredaron esa historia en carne propia, los hijos de los magnicidios. Informe especial. El caudillo Jorge Eliezer Gaitán fue un orador singular en la historia política de Colombia. Así lo recoge Señal Memoria en su valioso archivo fílmico. Estamos a la defensa de ellos y sabemos que su necesidad es la que nosotros sentimos. Sus últimos discursos eran más fuertes y multitudinarios, sin saber que estaba a escasos días de su asesinato. Estaba eufórico y reía con mucha complacencia. Al salir de su oficina en el centro de Bogotá, su cuerpo recibió 3 balas disparadas por Juan Roa Sierra. Gaitán cayó al suelo. Roa Sierra es el primer gatillero de esta metáfora de odio en que se ha convertido la violencia política en Colombia. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Gloria era una niña de 10 años cuando vivió su tragedia. Pasados 77 años, es una mujer enriquecida en el activismo nutrido por la memoria de su padre. Yo no he podido hacer el duelo de mi papá. Lo siento como si lo hubieran asesinado ayer. Cada que hay un asesinato, lo siento como mío. Los golpes de violencia que está sufriendo el país la estremecen y ponen en su boca el relato de una lección aprendida cuando siendo niña su familia fue víctima de la violencia política. Yo quisiera que todos los colombianos hiciéramos la misma reflexión que hizo mi mamá después del asesinato de mi papá. Llegó a la casa un campesino que venía caminando desde los llanos a hablar con ella. Entonces lo recibió y le dijo: Doña Amparo, yo he venido para que usted me dé la autorización de matar a Mariano Ospina. Y mi mamá le dice: si fuera matarlo y eso resucitara a Jorge, sería yo quien lo matara. Pero es que matarlo no lo resucita. Entonces pienso que tantas venganzas que cometemos en Colombia nos debía hacer pensar que eso no resucita a nadie. Gloria encarna un episodio de la vida de los colombianos que partió en 2 la historia del país. Es la esencia del pensamiento gaitanista que en este tiempo turbulento lleva a una reflexión. Nosotros nos hemos connaturalizado con la violencia y por eso tenemos que cambiar de manera de pensar. A sus 88 años mantiene una mente pródiga en reflexiones históricas. Como madre y abuela dulce, establece límites al interior de su hogar. En mi casa no se habla de violencia. Claro que tenemos, yo no los llamaría odios, pero sí resentimientos. Pero jamás se los hemos transmitido a los niños, nunca. Frente a la coyuntura que está viviendo el país, ¿usted qué mensaje le daría a esa nueva generación, a nuestros jóvenes? Que descartaran el celular y que lo utilizaran como antes se utilizaba el teléfono. Pero no puede ser la fuente de conocimiento. El celular te induce a la agresión verbal y de la agresión verbal se va a la muerte.
del narcotráfico, que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Las denuncias de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, contra la mafia del narcotráfico, liderada por Pablo Escobar, eran firmes. No le cedía un milímetro al capo. Dejó al descubierto la penetración del cartel en todas partes, especialmente en la política. Un juego peligroso que terminó con su vida el 30 de abril de 1984, cuando su vehículo fue interceptado por 2 hombres en motocicleta. El rostro de Byron de Jesús Velázquez, el joven sicario de 18 años, marcó el accionar criminal que hoy repite Colombia. Él sabía que lo iban a matar. No obstante, nunca se detuvo en su lucha. Él siguió luchando y luchó solitario, porque incluso sus más cercanos amigos lo abandonaron a su propia suerte. Eso lo que demuestra es que era un hombre que creía, que tenía fe, que creía en lo que hacía y tenía el valor para luchar por aquellas ideas. Rodrigo Lara Restrepo era un niño de tan solo 8 años. Fue el primero que lo vio herido y el último que lo acompañó en su último suspiro. El asesinato de un padre es un trauma indecible, porque pues, eso parte de la destrucción completa del núcleo familiar. Lo importante cuando ocurre una tragedia de esa naturaleza es que las personas puedan hacer su duelo. Y el duelo termina básicamente en un proceso en donde la persona logra explicar su tragedia y explicar su dolor, racionalizar su dolor. Y cuando no hay una explicación racional, eso se traduce simplemente en una expresión de rabia y de odio muy profundo. Eso es lo que hay que sanar en las personas. Por estos días, mira con su espejo retrovisor la incertidumbre que vive el país al enfrentar un enemigo desestabilizador, invisible, que ejecuta crímenes con manos de sicarios jóvenes. Es un retorno de los viejos demonios de este país. Es decir, ese demonio de la violencia, de las fuerzas oscuras ligadas al crimen organizado, que tan pronto ven que el Estado empieza a ceder espacio y ellos a tomar control de poblaciones enteras, pues buscan más control de la población, más control del Estado y un control de nuestra democracia. Y eso lo logran mediante el terror, mediante los asesinatos selectivos, que es la forma de sembrar el terror en una sociedad y de doblegarla. Rodrigo Lara y Miguel Uribe tienen en común ser hijos de los magnicidios de sus padres. Los conecta un hilo de sangre de violencia cíclica que ata al país. ¿Cómo logra usted explicarle a su niña de 8 años el evento trágico que acaba de ocurrir? Ella vio las noticias y me miró y me dijo, ese es el señor con el que estuvimos hace 8 días. Y le decía, es ese señor. ¿Y qué le pasó? Y me tocó decirle, pues le hicieron lo mismo que le hicieron a tu abuelo. Él ha logrado sobrevivir, pero le hicieron exactamente lo mismo. Entonces yo nunca pensé que tuviera que darle una explicación así a mi hija con una persona que había visto hace tan poco tiempo. Tenemos que unirnos a defender la democracia. Asegura que la fe nunca hay que perderla y que esa misma fe es la esperanza que debe alimentar a los más jóvenes. Que amen profundamente a su país, que ese es el país en el que van a crecer y que es un país por el que hay que luchar, es un país que hay que proteger, es un país que hay que defender y que vale la pena. Colombia es una gran nación. Yo recuerdo que lo acompañé al Chocó, en donde recorrimos más de 20 municipios en Chalupa. Claudio es el segundo hijo de Luis Carlos Galán. Para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Guarda en su memoria la imagen de un padre que, a pesar de su agitada vida política, siempre buscó tiempo para fortalecer los lazos de amor con sus hijos. El tiempo que yo quisiera, el único que añoro, es el que pudiera dedicar a todos mis hijos. Se levantaba temprano a desayunar con nosotros antes de irnos al colegio todos los días
y lo acompañábamos en sus giras políticas, también nos turnábamos, en donde conocimos también la realidad del país que de pronto no conoce un niño normalmente en la capital del país. Un álbum lleno de recuerdos felices de los tres Galán: Juan Manuel, Claudio y Juan Fernando, el trío infantil que alegraba la vida en el hogar de Gloria y Luis Carlos. Hasta que llegó la tragedia que rompió su hogar aquel viernes 18 de agosto en la plaza de Soacha, cuando Galán alzó los brazos para saludar y sonaron 3 ráfagas. Yo sentí que estaba viviendo algo que no era real y que de alguna manera entendía que nos iba a cambiar por completo la vida. A sus 14 años, Claudio conoció el dolor profundo de la orfandad. Yo recuerdo mucho unas palabras de Carlos Fernando en el hospital de Kennedy, justo cuando nos dieron la noticia, le dijo a mi mamá: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a ser de nuestra vida? Porque quedamos pues como en el aire, digamos. Los Galán permanecieron unidos como una piña. Doña Gloria tomó las riendas del hogar. Ella se convirtió en papá y mamá, y también mi hermano mayor, Juan Manuel, se convirtió en cierta forma también en asumir ese rol paterno en la familia. Con el tiempo, aprendió a soltar la rabia y el odio contra los culpables, autores del magnicidio de su padre. Yo entendí que la muerte de mi papá pues no está relacionada a una persona, a unas personas, sino tal vez a un contexto histórico y a una realidad que vivió el país. Y cuando Claudio, como muchos colombianos, creyó que las balas marcadas con nombres propios eran un capítulo cerrado del narcotráfico, el atentado a Miguel Uribe fue como un terremoto que lo sacudió y lo devolvió al pasado. Y cuando se compartió por los medios de comunicación que había sido un menor quien había disparado, pensé inmediatamente en lo que sucedió con Rodrigo Lara, como si regresáramos a esa época. Y conecté esos 2 episodios inmediatamente, como de alguna manera, pues con mucho asombro de estar retrocediendo casi 40 años. Y sobre el futuro del país en tiempos revueltos, dice que la fortaleza de los jóvenes le permite sentir confianza. No se pueden callar esas voces, hay que tener cuidado, pero hay que ser más fuerte en las convicciones, hay que ser más fuerte en defender a las instituciones y no dejarse amedrentar por los violentos. Desde 1984 al 2002 se dio el genocidio contra la Unión Patriótica, una violencia política, sistémica y estatal que dejó más de 6.000 víctimas. Por la defensa de la paz, contra la carnicería y el martirologio de que somos víctimas. Entre ellas, el excandidato presidencial Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, asesinados siendo candidato a la presidencia el 22 de marzo de 1990. Ustedes me entregaron la responsabilidad y el compromiso de seguir adelante con las banderas de la Unión Patriótica. Era cariñoso, a pesar de ser una persona férrea en sus convicciones. Bernardo Jaramillo Zapata tenía 8 años y una hermana mayor a la hora de quedar huérfano. Recuerda que el 22 de marzo era jueves. El candidato estaba ingresando al puente aéreo. Viajaba a la ciudad de Santa Marta. Su papá era uno de los candidatos más amenazados del país. Estaba custodiado por unos 16 escoltas del antiguo DAS. Él era un tipo muy dado a la juventud, a los niños, ¿cierto? Se le acerca a este jovencito de 15 años de edad, entiendo que a pedirle un autógrafo. Tenía un periódico encima de su mano y debajo del periódico llevaba el arma con el que atentó
contra la vida de mi padre. Su cuerpo recibió 4 impactos de bala que disparó el niño sicario. Entra una llamada a la casa y yo la contesto. ¿Aló? Hola, y me preguntaron por mi mamá. No, ella no está trabajando. Ah, bueno, ella sabrá que Bernardo murió. Y no, pues yo no sé. Bueno, listo. Y colgué. Yo me quedé pensando con toda claridad que el que había fallecido era posiblemente mi abuelo, que también se llamaba Bernardo. Y por esos, digamos que por ese imaginario que pensamos que siempre mueren los viejos primero que los jóvenes. Bernardo, amigo, Colombia está contigo. A nadie se le puede asesinar por pensar diferente. El hijo de Bernardo Jaramillo, desde que asumió funciones públicas, también dedicado como coordinador de familias y víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica en Risaralda, ha tenido que vivir situaciones estigmatizantes y amenazas. Que sigue siendo el mensaje intimidante, sigue habiendo la llamada donde pues le dicen a uno siempre los epítetos de guerrillero, comunista, cuando nosotros el ejercicio que hemos hecho ha sido un ejercicio de servicio a la comunidad desde donde hemos estado. Aún el crimen de su padre no está completamente esclarecido. Dice haber encontrado en su tragedia su misión en la vida. Y he podido crecer y vivir con esperanza, con la esperanza de que entre todos podamos tener un país mejor. Ahora que soy padre, yo tengo 2 niños, un niño y una niña. También la semilla que en ellos estoy sembrando, el ejemplo que a ellos les estoy dando, también es un proceso de sanación para mí. Llegamos a la vida del país para rectificar el rumbo de la nación colombiana y vamos a vencer. 34 días después, el turno trágico sería para Carlos Pizarro, candidato presidencial del movimiento M-19. Porque vivimos una nación partida y desgarrada. Con la entrega de las armas en el caserío de Santo Domingo y la firma de los acuerdos de paz el 9 de marzo de 1990, se pensó que el camino para Carlos Pizarro sería de paz. Que nos íbamos a poder construir con mi familia, como familia, con mis hermanos inclusive, que pues crecimos siempre separados. La vida familiar y parte de su infancia fue clandestina. Nos vimos la noche anterior a que lo asesinaran, fue una reunión en un restaurante y a esa reunión llegó gente que él no veía hace muchísimo tiempo, era como un espacio, un reencuentro íntimo con viejas amistades. Recuerdo que tenía una camisa blanca y mi hermana lo mira y le dice: Carlos, tú no tienes el chaleco antibalas. Y mi papá le dice: si a mí me van a matar, me pegan un tiro en la cabeza. Convertido en candidato el 26 de abril, Pizarro tomó un vuelo a Barranquilla acompañado de su anillo de escoltas. Alias Jerry tenía aproximadamente 21 años, logró ingresar al avión y en pleno vuelo sacó del baño una subametralladora con la que roció el cuerpo de Carlos Pizarro, quien murió cuando intentaban salvarle. Al tiempo, el sicario fue asesinado por los escoltas. Llega el director del colegio y pregunta en la clase por María José Pizarro. Yo me asusté muchísimo porque nadie sabía que yo era María José Pizarro. Nadie sabía que yo era María José Pizarro. Yo me asusté mucho y yo salgo de la clase, llego a la oficina del director y cuando llego ahí estaba mi mamá llorando y en ese momento ya no me tuvieron que decir nada. Yo supe que lo habían matado. ¡Comandante! ¡Siempre estarás con nosotros! ¡Siempre! Sus recuerdos se ahogan en los ríos de gente que en filas interminables inundaban la Plaza de Bolívar y que llegaban hasta el Capitolio, donde se efectuó la cámara ardiente de su padre. Pues que yo quería despedirme de mi papá, pero no, era como un duelo colectivo. El duelo lo hizo recorriendo por 4 años varios países de Sudamérica. Así, se hizo mujer y madre, solo quería tener una familia. Buscó sus raíces y alimentó con fuerza la memoria de su padre para reconstruirlo muy dentro. Y yo empiezo a leerlo, a escucharlo
y empiezo a reencontrarme con el padre. Y luego empiezo a conocer un hombre que superaba muchísimo las expectativas y con el cual yo empecé a coincidir ideológicamente. María José es una mujer política de izquierda estremecida por la ola de violencia que el país ha soportado este año. ¿Cómo tramitar los odios políticos? Empatía. No podemos repetir la historia de odios. Ahora no pueden empezar a surtir y a surgir los discursos incendiarios, los discursos del odio, los discursos de la venganza, como si nuestro único destino fuese repetir la historia. Colombia ha experimentado una compleja historia de violencias políticas recicladas con un agravante mayor. Varios de estos casos emblemáticos aún no han sido resueltos. Si tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente, tenemos costa, tenemos pescado, ¿por qué no somos sino pobres? Marcela Pulido, Noticias Caracol.